Saludos, estimado Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Extrañándote, mi estimado Vladimir, siempre aquí, ya sabes, en el cañón, listos para todo y indudablemente muy bien de que tú vas en este momento a dirigirnos de esta conversación sobre migración. Muchos años nos conocemos y seguimos para adelante, Vladimir. Muchas gracias, estimado Edgar. Y desde Italia vuelo a los Estados Unidos. Y quiero saludar un fuerte abrazo a mi amigo Gonzalo, que es un activista también de Endilón, ahí reivindicando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Gonzalo Mercado, un abrazo. Un abrazo, Vladimir, muchas gracias. Desde acá, desde la costa noroeste de los Estados Unidos, uniéndonos también para añadir un poquito a la conversación, y agradecido por el espacio, también agradecido a Crea tu Espacio, a la oportunidad, ¿verdad?, de tener estas conversaciones en el marco, ¿verdad?, que se nos viene ya el Día Internacional del Migrante. Y también la necesidad de poder tener estas conversaciones también de diferentes latitudes, porque a veces siempre nos ponemos como nuestro propio espacio y es importante tener estas discusiones. Así que muy agradecido, muchas gracias. Simplemente estaba diciendo que quería agradecer enormemente al equipo de Crea tu Espacio por haber dado esta oportunidad para dialogar sobre la situación laboral de los migrantes, la paradoja laboral entre títulos y la supervivencia. Pero para ello voy a dar paso a un pequeño vídeo que nos va a dar el contexto, pero también no te olvides de compartir desde las redes sociales. Estamos en Facebook transmitiendo desde Crea tu Espacio. Comparte y ayúdanos a difundir esto. Así es que damos paso al vídeo. Según el Banco Mundial, en uno de sus más recientes informes, se estima que más o menos 161 millones de dólares han llegado a Latinoamérica y el Caribe como remesas. Esta gran cantidad de dinero es el resultado del trabajo, del esfuerzo de cientos de miles de millones de personas migrantes y refugiadas que desde sus lugares de acogida o desde los lugares donde están viviendo continúan haciendo un aporte a sus países de origen. Esto obedece obviamente a la gran cantidad de personas que siguen migrando, buscando oportunidades, una nueva manera para poder retomar sus proyectos de vida que fueron interrumpidos en los países de donde son. Personas que en su gran mayoría deciden migrar de manera forzada, otros de alguna manera lo hacen de manera voluntaria, pero que se enfrentan cuando llegan a los países de acogida, de recepción, a diferentes barreras, sobre todo barreras que tienen que ver con uno de sus principales objetivos, que es el poder tener un trabajo, o tener un medio de subsistencia. Muchas de estas personas tienen una historia de vida donde en su gran mayoría han tenido la posibilidad y tienen en sí mismas conocimientos, habilidades, saberes que quieren aportar, que quieren continuar desarrollando en el país donde ahora se encuentran, pero que por muchas razones tienen barreras, dificultades. Por ejemplo, la homologación de títulos para aquellos que tienen algún nivel de estudio académico, universitario, o la validación de los saberes y conocimientos que por la experiencia la persona ha tenido, que tuvo a saber durante su proceso de desarrollo profesional en su país de origen. Muchas veces también se encuentran los celos o las barreras de los círculos profesionales o gremios que también ven con celo que lleguen personas de otros países con nuevas habilidades, conocimientos, viéndoles a ellos como una competencia. También efectos como la xenofobia, la aporofobia, entre otras circunstancias, se vuelven en barreras para que las personas puedan tener un proceso de integración socioeconómica acorde y sobre todo que puedan tener la oportunidad de tener un empleo digno y con eso aportar a la economía del territorio, del país donde ahora se encuentran y asimismo seguir apoyando a las personas que ha dejado en su país de origen, a sus familias, a sus amigos, a sus seres allegados.
Pues bueno, este es parte o uno de los elementos del tema que se trabajará o que abordaremos hoy desde nuestros webinars Frontera 360, la nueva movilidad humana. Mi nombre es Luis Carlos Rodríguez de la Cruz, coordinador del área de Migraciones Forzadas y Refugio en la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES en Colombia, colaborador y servidor también para este espacio y que se desarrolla a nivel de Latinoamérica. Y hoy pues les quiero dar la bienvenida con esta pequeña y breve introducción al tema que se abordará hoy con expertos y expertas en estos temas sobre la paradoja laboral entre los títulos y la supervivencia, donde hoy pues se analizará y se compartirá ideas sobre la situación que viven las personas migrantes y refugiadas en esa dinámica de poder encontrar la oportunidad de retomar sus proyectos de vida y sobre todo encontrar una integración económica que les permita a sí mismo salir adelante, continuar con su desarrollo profesional, personal y como veíamos con las cifras de las remesas, poder también aportar y apoyar a las personas que están en sus países de origen y con ello también dando un aporte importante a las economías de varios países de nuestra región. Bienvenidos y bienvenidas a Fronteras 360, la nueva movilidad humana, hoy con la paradoja laboral entre títulos y la supervivencia. Bueno, nada, amigo Luis Carlos, gracias por esta introducción. De verdad, también gracias por ese trabajo que vienes haciendo desde Colombia, ya que eres venezolano, y tu trabajo también en la red latinoamericana, apoyando también el Pacto Mundial de Migraciones y el GEFANDI. Después de esta introducción, lo que me gustaría en un minutito, yo sé que vuestras entidades, tanto Edgar y Gonzalo, son entidades potentes, grandes. En un minutito, ¿qué destacarían de vuestras entidades para que nuestra gente también le conozca y luego entrar ya de lleno en la pues, ya el empleo de los migrantes en esta paradoja entre los que tenemos o tienen títulos y la cuestión laboral? En un minuto, ¿qué dirías, Gonzalo, de tu entidad? Cuéntanos, ¿qué es Endilon? Bueno, rapidito, Endilon, con sus siglas en inglés, es la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros, ¿verdad? En el contexto nacional, nosotros trabajamos la figura del jornalero como el jornalero urbano, ¿verdad? Muchas personas, sobre todo las personas que han estado viniendo a este país como migrantes, muchas veces han encontrado su primer trabajo en una esquina, ¿verdad? Afuera de un negocio de ferretería, ¿verdad? Generalmente son donde van los empleadores, ¿verdad? A buscar trabajadores por el día. Endilon comenzó en Los Ángeles, ¿verdad? Cuando veíamos el fenómeno de la comunidad jornalera expuesta, ¿verdad? En las calles a buscar trabajo y dos temas muy fuertes que ellos sufrían en ese momento y que hasta el día de hoy también son el robo de salario, ¿verdad? Y un alto número de accidentes laborales. Desde ahí que Endilon se conformó en esta red porque veíamos que teníamos centros, esquinas, organizaciones en todo el país viendo la misma temática. Y desde ahí que desde el 98 hasta hoy en día, más de 20 años, contamos con una red de 75 organizaciones en más de 25 estados de la Unión Americana. Y todos trabajando, ¿verdad?, en la intersección de los derechos laborales, los derechos migrantes y todo lo demás que conlleva todo eso. Por eso a grandes rasgos. Gracias, estimado Gonzalo. Perfecta tu resumen y clarísima. Edgar, en un minuto, tu entidad. En un minuto, después de la experiencia del Comitato Immigrati in Italia, que era una coordinación de asociaciones de 16 comunidades de diferentes países en Italia, un comité que se tuvo que organizar para poder defender los derechos de los trabajadores migrantes. Recuerden que en Italia gobernó durante muchos años el gobierno de Berlusconi con una clara tendencia xenófoba. Actualmente tenemos la misma línea del gobierno de Meloni, que siguiendo los mismos pasos del gobierno de Berlusconi, continúa con esta, digamos, aplastar los derechos de los trabajadores migrantes.
Nosotros con el Comité de Inmigrantes, aparte de exigir, digamos, las regularizaciones, que es el aspecto fundamental, actualmente nos encontramos dentro de la Alianza Internacional Migrante, que es una organización a nivel internacional, no es una ONG, sino una organización de organizaciones en la cual hemos creado el capítulo Europa. Estamos realmente yendo hacia la construcción y el fortalecimiento de IMA a nivel de Europa, porque es necesario construir una organización que tenga la posibilidad de exigir a la Unión Europea esos derechos. Eso es, mi querido. Muchas gracias. Y ya entrando en tema, eh, los trabajadores y las trabajadoras migrantes, ¿estamos sometidos a nichos laborales? En cualquier parte del mundo hay unos trabajos solo para inmigrantes y que nos cuesta romper ese techo de cristal, Gonzalo. Bueno, yo creo que de la manera que se ha desarrollado los procesos de movilidad laboral, los procesos de migración en los últimos 20 años, por ejemplo, al menos acá en Estados Unidos, no han sido de alguna manera pensados, ¿verdad? No han sido propuestos o no han sido una manera de poder ser propositivos en las maneras que se manejan o se crean estos flujos migratorios. ¿Por qué? Porque hay como decíamos nosotros acá muchas veces, hay una fórmula de negocio, ¿verdad? Que Estados Unidos en este caso se ha beneficiado por décadas, que en este caso es la migración indocumentada, ¿verdad? O sea, dejar que vengan personas a trabajar, pueden estar aquí, yo conozco personas que han llevado 30 años, ¿verdad? Trabajando sin papeles, ¿verdad? Pero en industrias que son completamente, ¿verdad? En este caso de servicio, en la construcción, ¿verdad? Cuidado de niños, cuidado de ancianos, ¿verdad? Limpieza. Esos generalmente son los nichos, ¿verdad? Que la comunidad migrante de bajos salarios, que pueda ser de alguna manera indocumentada, ¿verdad? Ocupa y que es un sector enorme, ¿verdad? De la economía de este país y que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Es la comunidad que hace que el resto pueda ir a trabajar, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si a la gente de Wall Street no le limpian la oficina en una semana? Esa gente no va a ir a trabajar, ¿verdad? Si no le van a dejar el almuerzo para que no salgan de su computadora, si no le vayan a cuidar a sus hijos para que ellos vayan a trabajar al próximo día. Entonces, existe, yo pienso, una desvalorización, ¿verdad? Por un lado, y por el otro, un modelo de mercado que hasta el momento está funcionando, ¿no? Entonces, de alguna manera, el status quo, ¿verdad? Dejar a la gente sin estatus, ¿verdad? Y ahora, en un contexto de xenofobia al estado máximo, ¿verdad? Que hemos estado mucho tiempo. Lamentablemente, esta es la comunidad que se ve más afectada, la comunidad que se le echa a la culpa de todos los problemas, ¿verdad? De este país, que sabemos que no es algo que solamente acá, pero que a la misma vez son el motor, ¿verdad? De la economía de este país. Entonces nos encontramos en esa encrucijada. Tenemos que no solamente, pienso yo, ser reactivos y nos vamos a ir la vida peleando, ¿verdad? Por mejoras, pero también hay que ver las maneras de cambiar los sistemas, las maneras de buscar nuevas herramientas, buscar proyectos que vayan del piloteo, ¿verdad?, a la política pública. Yo creo que en ese momento nos encontramos ahora. Perfecto, muy bien. ¿Es diferente Edgar allí en Europa de lo que ha pintado Gonzalo? Hay nichos laborales en donde trabajo solo para inmigrantes y luego los nacionales, otro tipo de trabajo, otro tipo de salario. Mira, yo estoy de acuerdo en algunas cosas que ha planteado Gonzalo, ¿no? La cuestión del mercado. Y permíteme una pequeña introducción antes de responderte. Nosotros, como organización, vemos que la migración es un mercado mundial de mano de obra. Es decir, esto me parece que es uno de los aspectos importantes que comienza a cambiar la nueva modalidad humana. Es decir, hay países en Europa, por ejemplo, que las poblaciones viejas tienen problemas serios en Europa de ser países con crecimientos negativos de población. Es decir, en Europa no es que solo hacen falta trabajadores, sino ciudadanos
que cubran las necesidades de los que no están naciendo. Entonces, en ese sentido, el mercado laboral en Europa indudablemente es de demanda permanente de mano de obra. En este sentido, al inicio, Italia es uno de los países que no tuvo una trascendencia, digamos, de imperio, de colonización, tuvo que llamar a diferentes países a que cumplan estos trabajos. Es decir, tu pregunta, ¿hay nichos para los migrantes? Sí, porque el mercado necesita ciertos nichos de trabajo, entonces ya tienen en estos países donde llegó la migración, ya tenían listos los nichos de trabajo, es decir, en Italia, no, comenzó con el trabajo doméstico. Entonces fue la Iglesia Católica la que atrajo, por ejemplo, de las Islas Filipinas, de Sri Lanka, de Cabo Verde, de República Dominicana y de América Latina para poder cubrir ese nicho de trabajo del trabajo doméstico, que significa la cuestión de niños, de cuidar a ancianos, de la limpieza. Entonces, sí existen estos nichos porque el mercado es lo que determina. Indudablemente que hay cambios mientras vas llegando a estos países y adquiriendo derechos, hay cambios en la calidad del nicho. Es decir, muchas compañeras trabajadoras domésticas se especializaron, el mismo Estado ayudó a que se transformen en especie de auxiliares de enfermería, ¿no? Con títulos de 1 año, de 2 años, que los mismos hospitales dan, como para que ya no sea solo una asistencia empírica, sino sea una asistencia un poco más especializada. Porque a los estados donde están los migrantes les interesa ese tipo de nichos. Otros nichos laborales son indudablemente de la construcción, de la agricultura y de servicios. Esos son más o menos los nichos, pero no es porque digamos eso es para los migrantes, no, sino que no hay trabajadores en Italia y tienen que cubrirse esos nichos en primer lugar. Me parece así mi Perfecto. concepción. Perfecto, y luego ya entraremos en un tema que lo has dejado allí y le preguntaremos también a Gonzalo, porque ha citado una palabra que me parece importantísima, ciudadanía. ¿Quieren, quieren ciudadanos o quieren músculo? ¿Quieren personas con plenos derechos para todo, con espacios de ocio, tiempo libre para ir a todos los lugares? O como salió allí en España, los queremos en el campo, no los queremos en la ciudad y en nuestros espacios. Bien, personas con título que tienen que acomodarse a trabajos que el título no les sirve. ¿Hay o no hay esa realidad? Hay ingenieros, profesores trabajando en la agricultura. ¿Les gusta ir allí? ¿O la circunstancia los obliga y el sistema los lleva? Gonzalo, ¿qué reflexionarías sobre esta realidad? ¿Qué pasa con los jornaleros? ¿Por qué también el término jornalero? Exacto, sí, bueno, me gustaría quizás comentar que esto también es una problemática que viene de nuestros países de origen, ¿no? ¿Verdad? Yo soy chileno, en Chile, por ejemplo, tenemos una problemática enorme que obviamente es el acceso a una educación gratuita y de calidad, ¿verdad? Que se ha estado luchando por tantos años, pero incluso las personas que logran ir a la universidad, que logran sacar un título, la cantidad enorme de personas preparadas que están haciendo otros oficios, ¿verdad? O sea, no logran encontrar un buen trabajo con buenas prestaciones, ¿verdad? En lo que estudiaron. Y yo creo que de ahí viene el problema de origen, ¿verdad? Que los estados no tienen o no están en estos momentos, ¿verdad? Preocupados de conectar las oportunidades educacionales con las oportunidades laborales y de desarrollo de su país, ¿verdad? Ese es el primer momento. A raíz de que eso no existe, ¿verdad? Empieza la migración. Las personas empiezan a buscar otro. Yo no digo que es la única, ¿verdad? Hay otros factores que obviamente ocurren, pero este es uno muy grande. Entonces ahí vemos el fenómeno de que tenemos a ecuatorianos, chilenos, peruanos, mexicanos, ¿verdad? En otros países, no solamente en Estados Unidos, con títulos, ¿verdad? Con formación profesional en diferentes áreas que pudieran ser muy beneficiosas para el país, donde incluso donde están ahora haciendo todos otros oficios, pero que no existen, como tú lo decías al principio,
espacios de certificación de habilidades, la misma documentación, ¿verdad? Es una barrera, porque, por ejemplo, acá, al menos en Nueva York, si eres un plomero o si eres un eléctrico, ¿verdad? No puedes ir a llegar y trabajar, aunque no tengas papeles. Tienes que tener una certificación del Estado. Y para poder acceder a eso, ¿verdad? Tienes un montón de obstáculos. Y la última parte de tu pregunta es algo que vemos en todos los países del primer mundo, donde también estamos viendo este fenómeno, al menos en Estados Unidos, que estamos en este paradigma de minoría-mayoría, ¿verdad? Entonces está el tema racial de un país blanco que se está volviendo un país no blanco, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí también viene un poco de este discurso xenófobo, ¿verdad? Que queremos que vengan a trabajar nomás y se vayan, ¿verdad? Como acá funcionan los programas de H2A, ¿verdad? Que son los trabajadores temporales agrícolas, y los H2B, ¿verdad? Que son los trabajadores de áreas de servicio, ¿no? Y que hemos visto la cantidad de visas aumentar mucho en los últimos años, pero lamentablemente las protecciones laborales, incluso de los trabajadores que entre comillas son legales, que vienen con visa, ¿verdad? Que son con un empleador y todo, las condiciones de trabajo y actos de vulneración de derechos, tanto laborales como humanos, ¿verdad? No cambian, lamentablemente siguen iguales. Gracias, estimado Gonzalo. Edgar, piensa en tu círculo de amigos, de líderes allí en Italia, allí en Roma y en esas otras ciudades que tú visitas mucho. Y tú mismo, inclusive, te podría invitar a reflexionar. ¿Cuántas de estas personas tituladas se han ocupado o tienen empleos con ese título que se han formado aquí en Ecuador, en Chile, en Argentina y han migrado hacia allá? Por ejemplo, un profesor está de profesor. Cuéntanos. Mira, yo creo que se ratifica el hecho de que la demanda del mercado de mano de obra es lo que determina. En la comunidad ecuatoriana es altísimo el nivel de profesionalización. Por ejemplo, datos en Génova, donde la mayoría de compatriotas, altísimo, llegaba al 70%, tenían títulos de tercer nivel. ¿Y en qué está? No trabajaban absolutamente en ninguna de esos. ¿Por qué? Porque el mercado es el que determina. Es decir, los países de llegada son los que te dicen a dónde tienes que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú des la oportunidad de reconocer el título de estudio, y no solo el reconocimiento del título, atención, sino que para poder ejercer necesitas otra autorización, que es lo que más o menos lo que dice Gonzalo, que sucede en Estados Unidos. Igualmente en Italia, es decir, no solo el título, sino también necesitas la autorización de la autoridad para poder ejercer esa profesión. Entonces, aquí, ¿qué se determina? Que el mercado demanda mano de obra generalizada, no particular o especializada, entonces tiene que hacer. ¿Por qué? Yo creo que los estados tienen razón en esto, ¿no? Pese a que los derechos tenemos que luchar por esos derechos. Pero en el momento en que se reconocieran los títulos universitarios de los migrantes, los nativos que tienen esos mismos títulos se quedarían sin trabajo por toda esa fuerza que el migrante viene con doble motor y se pone a trabajar y tendría que hacer. Entonces, una protección para su mano de obra, yo creo que es no reconocer los títulos y mantenerlos en los nichos de trabajo. Indudablemente que hay excepciones en que algunos periodistas, algunos abogados ya comienzan a tener sus trabajos respectivamente, pero ha pasado 20 años de migración, han pasado eso. Entonces, la situación yo creo que es mercado, es decir, yo te dejo entrar, pero tú me vienes a trabajar en esto. Y si tienes un título, guárdate bonito, póntelo en la sala y todo lo demás, porque eso es lo que necesitan ellos y por desgracia los migrantes tienen que cumplir eso. Gonzalo, podríamos decir que estamos asistiendo, según la reflexión de Edgar, nuestros derechos como personas para aspirar a vivir de acuerdo a lo que nos hemos formado en estos países, como que el migrante no va a romper, no va a poder romper ese techo de cristal, porque el sistema le está diciendo, no, tú allí, tú para esto, el mercado te hemos traído para esto, tú callado.
tú allí esclavo, perdón el término, a lo mejor es muy fuerte, o tú allí jornalero, en el campo, en silencio, tú servicio doméstico, tú en hostelería, 5 de la mañana, y de allí no salgas. Y son salarios que luego ya vamos a hablar que en la otra pregunta, o ya lo empezamos a abordar, el robo de salarios, que me parece interesantísimo, este acuñamiento, que también lo escuché en los amigos que reflexionan desde la red asiática. Coméntanos, Gonzalo, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, hay una cantidad, ¿verdad?, de factores que en algunos se parecen, ¿verdad?, en otros son distintos. Concuerdo, ¿verdad?, con el tema de que existe muchas veces ese temor de que si traemos muchas personas en esta área, ¿verdad?, ¿qué vamos a hacer con los locales? Lo que sí, en el tema que creo que es similar al tema, por ejemplo, de las enfermeras, es algo que este país, ¿verdad?, está súper corto. Por ejemplo, yo sé que existen los programas especiales para atraer personas o certificar a personas que traigan alguna experiencia en eso. Pero lamentablemente el hecho, yo creo que el mercado, solo el mercado regule, ¿verdad?, todo es muy peligroso y sobre todo en un contexto cuando los migrantes en su gran mayoría carecen de voz y voto, ¿verdad? Tenemos que los sindicatos y las organizaciones sindicales de migrantes son casi inexistentes, ¿verdad? Por muchas razones, ¿no? Entonces tenemos al Estado y a los gobiernos, ¿verdad? Haciendo todos los negocios y viendo en qué se va a invertir, en qué vamos a aumentar la economía o qué sé yo, sin la participación, ¿verdad?, de los y las trabajadores que supuestamente van a ir a hacer ese trabajo. Yo pienso que aparte de la otra problemática que me gustaría tocar, que es el robo de salario, que es estimado en miles de millones de dólares al año, lo que se les roba literalmente a las personas migrantes por no pago o por no pago de horas extra o por no pago de sueldo mínimo. Yo creo que dentro de nuestras organizaciones es uno de los trabajos más grandes que se hace, el hecho de ir a recuperar dinero y no solamente hacer nosotros no solamente hacemos una petición en la corte, por ejemplo, pero hacemos todo tipo de tácticas, hasta hacer acciones directas. Hace poco, pueden ver en Radio Jornalera, se le fue a hacer un plantón a la casa de un patrón que no le había pagado a dos jornaleros. Y llegamos a su casa ahí en California con la banda, con música, con carteles, ¿verdad? Y con la prensa. Porque es la única manera de develar y sacarle esta gran problemática que existe del robo de salario, que es algo tan básico que uno dice, bueno, vas a trabajar, que te paguen, ¿no? Eso, ¿verdad? No ocurre, no es una seguridad. Y creo que las estadísticas, si mal no recuerdo, es uno de cada dos jornaleros han sido o serán víctimas de robo de salarios, o 50%, ¿verdad? De las personas jornaleras van a sufrir esto. Y esto, como tú dices, Vladimir, es algo que no solamente de Estados Unidos, que se replica, ¿verdad?, en otras partes del mundo y una de las grandes obstáculos, diría yo también, para que las comunidades migrantes puedan obtener un nivel de calidad de vida, ¿verdad? Decente, ¿verdad? Porque estamos viendo, nosotros en Estados Unidos hicimos una encuesta con un grupo en una localidad y veíamos que la comunidad migrante en esa localidad gastaba el 75 o 70% de sus ingresos en renta, ¿verdad? En un lugar para vivir. Imagínense cuando se te va el 70-75% de tus ingresos en eso, ¿con qué vives? ¿Con qué mandas remesas? ¿Con qué te desarrollas? ¿No? Entonces yo creo que la manera de poder, primero que nada, entender por qué estamos en estos nichos es, primero que nada, también dándole voz a las personas, escuchar las historias, ver cuáles son las situaciones de explotación. Y en algunas yo diría que sí son realmente de esclavismo, ¿verdad? Esclavitud moderna. Sobre todo en los lugares más aislados, ¿verdad? Lugares en los campos donde los trabajadores están literalmente, a mí me tocó hace unas semanas atrás visitar una granja en norte de Carolina donde los trabajadores con visa, ¿verdad? Aprobados por el gobierno, literalmente estaban en una barraca viviendo, sin aire acondicionado, con pestes, o sea, condiciones realmente infrahumanas, ¿no? Entonces, pienso que hay mucho trabajo que hacer, pero al menos comenzar a tocar estos temas y ver que esto no es solamente algo que ocurre aquí, ¿verdad?
nos puede ayudar a crear estas soluciones o estas propuestas para poder transformar estas condiciones. Edgar, ¿cómo va la política de Meloni allí? Y la cuestión también si se da, por ejemplo, en España, según los estudios, se dice que los migrantes percibimos hasta un 37% menos el salario que los autóctonos haciendo el mismo trabajo, yendo a la cuestión de robo de salarios. ¿Cómo va la política allí con Meloni? Mira, digamos, dos partes de la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Meloni, todo su programa antimigrante, indudablemente no es de que un día a otro lo iba a ejecutar. Lo está ejecutando, digamos, de manera muy lenta para no que se dé una reacción en contra, porque a la larga la migración es una cuestión necesaria dentro de las familias, dentro de las empresas, en los diferentes campos, no solo en el de industrial, en la distribución general, en la cuestión de la agricultura, a nivel del servicio sanitario, por ejemplo, más o menos, digamos así. Entonces, mira, las medidas es que primero no va a hacer ninguna regularización. Estamos hablando de 1 millón de trabajadores no regulares que están en Italia y trabajan. Es decir, ese es el tema. A los cuales, indudablemente, primero no le escribes al servicio social, a la seguridad social, mejor dicho. No le escribes. No le pagas todo lo que le corresponde como ley. Entonces, entra en el juego de que hay un sector de empresarios que se ven directamente beneficiados de la irregularidad de los trabajadores. Eso sucede aquí en Italia. Pero mira, una cosa interesante que se está dando por necesidad, en la mayoría de estas empresas de distribución grande, por ejemplo, como Amazon, que tienen unos galpones enormes en Italia, pienso en todo el mundo, se comienza a hacer este nuevo tipo de trabajo. Hay una gran cantidad de trabajadores migrantes e italianos en este tipo de trabajo. ¿Y qué están haciendo? Huelga. No le queda otra cosa. Es decir, como trabajadores, la única arma que tienen para poderse defender de los derechos es hacer la huelga. Entonces, vemos, por ejemplo, que en Italia, lo que se llama no los sindicatos confederales, sino los sindicatos de base, son los que están generando, y hay movimientos, y hay trabajadores migrantes que están dirigiendo estos sindicatos para poder defender los intereses de los trabajadores en ese nivel. Se espera, digamos, por ejemplo, el juego que realmente es una cosa que les voy a conversar y no me van a creer. Se creó un centro de detención, porque son centros de detención en Albania. Se creó un centro de detención para los migrantes que le cogen en Italia. Llevaron 16, imagínate, todo un aparataje, digamos, de los buques de la Armada italiana para llevar 16 migrantes a una estructura que es enorme, creo que tiene 2 kilómetros más o menos de espacio con construcciones nuevas que hicieron una inversión de algunos millones de euros. Y un juez determina que no eran los 16, tuvieron que regresar a 6. ¿Sí? Están en un juego a la final porque un juez les dijo, es ilegal lo que están haciendo ustedes. Es ilegal, no pueden ir a crear un centro fuera de Italia para llevar a los migrantes a estos centros de expulsión. Y entonces, ahorita, esto son las cosas que está haciendo Meloni, digamos, en lo que respecta a la situación de los migrantes. Perfecto. Migrantes no hay, es decir, también ellos miden la necesidad de la migración, porque ten presente que en Italia, la mayoría, por ejemplo, la Federación de Industriales ha pedido mano de obra. Los agricultores han pedido mano de obra, es decir, no hay mano de obra en Italia y tiene que traerse migrantes. Perfecto, Edgar. Muy bien, vamos a dar paso también a nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo por las redes sociales. Estefanía nos dice, los títulos universitarios sirven de mucho en los países de llegada. ¿Y cómo se los puede refrendar, homologar? En cortito, en un minuto. ¿Sirven o no sirven, Gonzalo, en Estados Unidos los títulos y también Edgar los títulos? ¿Y se los puede refrendar, homologar? ¿Se pueden o no?
En el caso, como mencionaba de acá, ¿verdad? Hay ciertas áreas, ¿verdad? Donde sé, al menos no tengo toda la información en este momento, ¿verdad? Pero sé que se requieren, ¿verdad? Mano de obra, diría como en el área de la salud, el área de la enfermería, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, hay un programa de acá de Estados Unidos que obviamente también en el tema, está el tema de la lengua, ¿verdad? Entonces ellos se enfocan en países o lugares donde no, donde ya las personas, por ejemplo, si van a ser enfermeras, ya hablan el inglés. Entonces se ha visto casos de enfermeras de Canadá, de Nueva Zelanda, de otros países de habla inglesa. Lamentablemente, ¿verdad? No existe una manera de decir sí este título o este no, porque lamentablemente sabemos que también todo depende de las relaciones que tenga este país con el otro país, ¿verdad? Hay muchas veces convenios, ¿verdad? Donde existen visas especiales. Hay un convenio que hasta poco yo no sabía, por ejemplo, entre Estados Unidos y Singapur y Chile, donde los gente de Singapur y Chile pueden acceder a una visa especial dentro de cierto número de ocupaciones, ¿no? Entonces, eso es algo, yo creo que pudiéramos quizás darle más da seguimiento porque sí existe, ¿verdad? Habría que ahondar más cuáles son estas áreas en estos momentos y cuáles son los procesos. Pero la gran mayoría, lamentablemente, es cuando vemos, ¿verdad? A personas que de alguna manera se pierde el talento que ellos tienen, se pierden la formación que existe, ¿verdad? Por no tener programas para hacerlo. Y me gustaría tocar rapidito algo que mencionaste al final y que Edgar también lo mencionó, que tiene que ver con la industria del control migratorio, que es algo que ha estado gestándose por los últimos 20 años, que está conectado con el tema de externalización de fronteras y que son todos estos presupuestos de miles de millones de dólares que no solamente los países están gastando, pero muchos países también están recibiendo como Marruecos en el contexto de España, como Turquía, ¿verdad? Que son estos países que frenan supuestamente la migración. En el contexto nuestro es México, es Guatemala, ¿verdad? ¿Y cuáles son esta inversión que muchas veces va a financiar personal de seguridad que ya también está corrupto, ¿no? Entonces Perfecto. exacerba más la criminalidad, ¿verdad? A la seguridad y la protección. Entonces yo pondría mucho ojo en esta nueva forma, ¿verdad?, de utilizar el discurso antimigrante para impulsar la industria del control migratorio, ¿verdad? Y hay unos colegas de la Fundación Por Causa en España, Vladimir y Greg, que han publicado excelentes investigaciones con datos muy fuertes, ¿verdad? Sobre todo en el contexto de Europa, que sería interesante revisar. Gracias, Gonzalo. Edgar, Mira, fácilmente se puede respondiendo, homologar el título de ingeniero, de arquitecto. ¿Qué dificultades? Y luego una pregunta exclusiva que viene para ti. Dice, ¿es fácil encontrar empleo en Europa? ¿Es bueno, es un buen tiempo para migrar? a ver, Esta pregunta la plantea la Diego. primera pregunta de homologar los títulos. No, no te escuché. Esta pregunta te dirigía, la última pregunta la dirigía Diego a Edgar, que decía actualmente el mercado laboral en Italia, en Europa, ¿es bueno? ¿Se puede migrar? Es- Bueno, respondamos primero a la pregunta de homologar los títulos. Recordemos que Italia es parte de la Unión Europea. Entonces hay normas europeas que rigen el reconocimiento de títulos. Existe el Convenio de Lisboa del 1997 en el que se determina, pero esto sirve solo para los países de la Unión Europea y otros países que firmaron el convenio. Fuera de la Unión Europea, es decir, los extracomunitarios, no existe el reconocimiento. Existe, digamos, por ejemplo, conozco de un abogado venezolano que está estudiando ya 2 años para homologar el título de abogado. Imagínate, es decir, no existe es decir, pretender venir, a no ser que sea esas listas que existen de flujos migratorios especializados, es decir, determinadas ingenierías, determinadas empresas que solicitan, es así, pero eso está alejado totalmente
del mundanal ruido de los cientos de miles de migrantes. La otra pregunta, en Europa hace falta mano de obra, definitivamente. El encontrar trabajo se determina a qué vienes a trabajar. Es decir, lo que al inicio decíamos nosotros, 2 años nos vamos a Europa, yo ya llevo más de 30, igual creo que vos, Vladimir, ¿no? Decíamos, 2 años, calculo, 2 años, me reúno y me Perfecto. regreso. Es decir, la persona que quiere venir no tiene que venir con ese concepto, sino más bien traiga todas las maletas y traiga a todos sus hijos y venga, porque sí hay falta de mano de obra. Pero la situación económica de Italia, de Europa, atención que en Europa estamos atravesando una aguda crisis económica. La inflación nos ha golpeado los salarios, la subida de los combustibles y el costo de la guerra, que es otra cosa que nos va a tocar a nosotros pagar, es lo que determina cierta situación que existe actualmente en Europa. Pero para trabajar sí existe Vale. trabajo, por eso viene la gente, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a ir un poquito haciendo más cortas las respuestas porque hay muchas preguntas que los amigos nos están siguiendo. Nos pregunta Luis para Gonzalo. Dice, en los Estados Unidos, ¿qué oficios son los que los migrantes pueden acceder? Y con estos oficios se pueden documentar. Sí, bueno, como mencionábamos al principio, los oficios, en todos los oficios están las personas migrantes, ¿verdad? Si decimos en general a migrantes, dependiendo de qué países, ¿verdad? En qué oficios, yo siempre van a haber oportunidades acá. Aquí cada empresa, por ejemplo, pudiera pedir a un trabajador, pero para poder eso, por ejemplo, tiene que hacer todo un proceso de publicar esa posición laboral y asegurarse que no hay ningún norteamericano o estadounidense en este caso que la llene, ¿verdad? Es así como muchas empresas traen talento de otros países, ¿verdad? El tema de la industria de la tecnología, ¿verdad? Ha usado mucho eso, ¿no? Han venido personas de otros países a trabajar en el Silicon Valley. Pero como en general, como es la situación de las personas migrantes de bajos ingresos, ¿verdad? Como hablábamos al principio, son las industrias de la agricultura, de la construcción. Acá el tema, por ejemplo, del paisajismo, ¿verdad? Es muy fuerte en los lugares residenciales. Aquí al estadounidense le encanta tener su yarda bien bonita, ¿verdad? Bien verde, ¿no? Y eso genera una industria muy, muy, muy grande. El problema con esa industria, y lo vemos mucho en las partes más al norte, es que de los meses de noviembre, como ahora, hasta marzo del próximo año, está muerta, ¿verdad? Y como es una industria que en su mayoría se vale de mano de obra indocumentada, a la gente no le importa, a los patrones no le importa. Dice, te llamo en marzo. Perfecto. Tú cómo te las arreglas es otra cosa, ¿no? Perfecto. Aquí una pregunta interesante. ¿Cuál es el futuro? Nos dicen, miren, ¿cuál es el futuro de los migrantes en estos países? ¿Cómo lo ven el futuro? Hay que ir a la historia y la historia es muy simple. Los migrantes no regresan. Los migrantes no regresan definitivamente. Digamos, el gobierno de Ecuador intentó hacer una especie de retorno. Los migrantes no van a retornar. Yo creo que, y en eso Pero, ¿y su creo, futuro allí? ¿Y su futuro allí? ¿Cuál es? Es a ver, concretamente, el futuro allí, ¿cuál es? yo creo que es una extensión, es decir, a nuestra edad, que ya estamos en 60 años, son nuestros hijos los que han anclado ya aquí y de los cuales sea muy difícil que van a regresar. Es decir, porque ya la mayor parte el nivel de nacionalización de ecuatorianos en España es altísimo, Vladimir, creo que llega ya al 65%. Igualmente en Italia, el 65% de la comunidad ya es italiana, es decir, no es que hay un retroceso, tal vez es una cosa, un punto de interrogación que pongo, es decir, cuando venga la jubilación, tirar un poco de números, ver cuánto sale mi jubilación para ver si me conviene ir a vivir a Cuenca o irme a vivir a Marruecos Perfecto. o Albania. Es decir, yo creo que la migración no va a regresar, la migración históricamente no ha regresado, los millones de migrantes no regresan a sus países, más bien siguen conectados con otras familias. Gonzalo, si no regresan los migrantes, ¿cuál es su futuro allí?
Pensándolo bien en estas, ¿verdad? Es muy difícil dar preguntas cortas, ¿no? Con estas grandes, perdón, respuestas cortas con estas grandes preguntas, ¿verdad? Pero acá, en este sentido, bueno, tenemos ahora la amenaza de un gobierno por los próximos 4 años que ha llegado a la presidencia con el odio a los migrantes y diciendo que los migrantes comen perros y gatos y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, la situación no va a ser fácil. Nosotros como Endilon estamos creando comités de defensa migrante en todo el país porque sabemos, ¿verdad?, que va a haber un ataque directo. Pero también pensando en el futuro, acá tenemos algo que también va a estar bajo ataque, que es el derecho a la ciudadanía por nacimiento, ¿no? Entonces tenemos cantidad de comunidades migrantes que los padres puedan ser indocumentados, pero los hijos son ciudadanos, ¿verdad? Entonces tenemos a los padres que no han podido volver a sus países en 30 años, pero muchas veces mandan a los hijos, ¿verdad? A las vacaciones, a conocer. Imagínense si tuviéramos la oportunidad de que las personas se pudieran mover libremente. Eso no solamente ayudaría a restaurar el tejido social y familiar, sino también generaría una suerte de economía enorme. Y también pensando en el futuro, me gustaría finalizar diciendo que nos tenemos que acoplar a modelos de movilidad laboral global, ¿verdad? O modelos como la ciudadanía laboral transnacional. O sea, no podemos estar con las mismas cosas de hace 10, 15 años. Tenemos que también movernos con una economía global que los capitales, ¿verdad? Y las empresas tienen trabajo y lugares en todo el mundo, pero cuando se trata de las personas trabajadoras empezamos con los problemas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un reto que debemos empezar a tocar y sobre todo en espacios donde podemos conversar con personas en distintas partes del planeta. Perfecto, Gonzalo. Hay una pregunta de Dani Ayala. Dice, ¿hay títulos que de verdad nunca se van a homologar? En una respuesta telegráfica, porque luego quiero que vayáis pensando, porque se nos acaba el tiempo, es en las recomendaciones. Frente a todo esto, este análisis que hemos hecho, ¿qué recomendaríamos para mejorar la vida de los migrantes? Edgar, Mira, yo creo que estamos entrando a la parte tercera, ¿no? Es decir, qué es lo que va a pasar en definitiva, ¿no? Es decir, cuál va a ser la situación. Yo más bien la pregunta que dice el compañero de qué títulos jamás se legalizan, yo le diría, mira, la mayor parte no se legalizan. Como ya dijo Gonzalo, enfermeros, médicos, radiólogos, es decir, lo que necesitan aquí es lo que se va a poder legalizar los títulos. Y la situación, digamos, de qué va a pasar con los migrantes, yo creo que no va a pasar nada, en el sentido de que aquí la Meloni podrá ir y presionar hasta ciertos puntos en el tema de los no regulares. No, pero por ejemplo, las expulsiones, yo no sé si Gonzalo, en eso me gustaría, en otro que quede como deber para los compañeros de Crea tu Espacio. Estos temas son temas interesantes, son nuevos que a la gente le quiere saber. Entonces, compañeros de Crea tu Espacio, otro webinar no nos daría nada mal, para poder ampliarse estos temas, poder dar respuesta a las personas. Yo creo que la cuestión de los migrantes, y al llegar acá, tener su trabajo. Lo que se viene para los mayorcitos como yo o los que estamos en esa edad es la cuestión de la jubilación. Viene el tema del derecho a la jubilación, es decir, que no nos vayan a tocar o se inventen alguna mañosería para reducirnos la jubilación, que es más o menos el peligro que yo en un libro que escribí dejo en cuestiones de futuro, ¿no? Es decir, aquí lo que pueden hacer es alguna maniobra para no pagarnos las jubilaciones completas o si te sales del país reducirte, es decir, viene también perfecto. esa inquietud, viene ese problema de lo que se viene, es decir, la jubilación. Y de ahí el resto, ya nuestros hijos están aquí, ya trabajan, tienen su vida hecha acá, le toman ir a Ecuador ya como irse de vacaciones, es decir, hoy no me voy a Egipto o no me voy a Francia y me voy al Ecuador, es decir, otro punto de turismo, ¿no? Perfecto. Vale, gracias, Edgar. Gonzalo, cuestiones de futuro, planteamientos frente a este diagnóstico que hemos hecho. ¿En dónde está el punto de esperanza, de conclusión también?
Bueno, como mencionaba, ¿verdad? Yo creo que mirando hacia el futuro y mirando las condiciones donde estamos también en un contexto de quiebre de sistemas, ¿verdad? La geopolítica a nivel global, sabemos que está todo patas para arriba, ¿verdad? Hay una reorganización de muchas cosas y aquí también va a haber una reorganización, yo pienso, del trabajo, como mencionaba, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que estar muy alerta, pienso yo, ¿verdad? Porque como siempre se ha hecho y como hemos estado diciéndolo hasta ahora, ¿verdad? La migración ha servido a un tema mercantilista, ¿verdad? Pero nunca se ha visto desde una perspectiva de derechos humanos. Se ha tratado, ¿verdad? De ahí por qué, por ejemplo, como decías tú, Vladimir, al principio, queremos la mano de obra, pero no queremos a las esposas, ni a los hijos, ni a la familia. Quiero que vengas a trabajar y te vayas, ¿verdad? ¿Cómo nos movemos de ese tipo de modelos feudalistas, ¿verdad? Y arcaicos, a modelos, como decía yo, de movilidad laboral donde la persona, no importa el país donde yo esté, yo atravieso fronteras con mis títulos, con mis habilidades, con mis derechos, ¿verdad? Independientemente donde yo esté, ¿no? Yo creo que en un mundo, como digo yo, que estamos, las fronteras los países políticamente las quieren cerrar, pero sabemos que las fronteras cada vez son más abiertas y las economías son cada vez más interrelacionadas. Por lo mismo, tenemos que movernos a un sistema donde también la fuerza laboral pueda ser movible, pueda ser adaptable, pero que también cruce fronteras y cruce a todos estos lugares con sus derechos económicos, sociales, culturales, ¿verdad? Y humanos intactos. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que vamos llegando a la parte final y después de este análisis también decirles que como parte de las conclusiones, y estarán de acuerdo conmigo, la unidad de los migrantes a nivel quizá más amplio para luchar por nuestros derechos como primer punto. Segundo, una importancia de buscar aliados. Los migrantes creemos que solo nosotros podemos hacer nuestra lucha y no tenemos aliados como, por ejemplo, el movimiento LGTBI, las personas con discapacidad, todos estos sectores amplios de nuestros países que están muy bien organizados, los sindicatos, las iglesias, para que nos ayuden a reivindicar nuestros derechos. Y luego, pues, dejar a un lado esos personalismos para que la gran mayoría, pues, vayamos luchando por nuestros derechos y también tener buenos interlocutores con los gobiernos y que la incidencia política es un elemento vital. Yo creo que en un resumen y para finalizar tus conclusiones, Gonzalo, en un minuto y luego Edgar, en un minuto también las conclusiones finales o el mensaje final para terminar este conversatorio. Gracias nuevamente a todos y todas, ¿verdad? Por escuchar, por interesarse en este tema, en el marco, como decíamos, del Día Internacional del Migrante. Qué mejor oportunidad, ¿verdad? Para estrechar lazos, para conocernos, para crear comunidad, incluso a través de las fronteras, a través de la virtualidad. Tenemos toda esta tecnología que ahora tenemos a nuestras manos, ¿verdad? Pienso que es muy importante informarse, ¿verdad? Es muy importante también acercarse a alguna organización, alguna entidad, ¿verdad? Que pueda entregar mucha de esta información también en un mundo con mucha desinformación, que hay que tener cuidado, ¿no? También donde nos informamos. Llamaría también ¿cómo se llama? Al poder pausar, ¿verdad? Vienen temporadas de holiday, como le dicen acá, ¿verdad? De descanso para muchas personas. Estamos viviendo en un mundo muy rápido, ¿verdad? Abrazar a sus seres queridos, abrazar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, hacer esos abrazos virtuales, ¿verdad? Pero sí necesitamos, al menos que lo estamos viendo nosotros desde nuestra perspectiva y nuestra contingencia acá, en enero se nos va a venir difícil, ¿verdad? Y para todo eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar informados, estamos haciendo una cantidad de asambleas nosotros enormes y como mencionaba, comités de defensa que van a ir a actuar en caso de que los sitios de trabajo lleguen redadas de migración, que van a ocurrir, que ya han ocurrido. Entonces, ¿qué hacer cuando la migra llega a mi trabajo? ¿Qué hacer si la migra viene a mi casa? Muchas veces cae otra gente porque la otra gente no sabe
cómo actuar con la migra, y si le abres la puerta acá significa que le estás dando el permiso de entrar, aunque no tengan una orden de cateo. O todas esas pequeñas, yo creo, entrenamientos, información es muy importante que la tengamos. Y segundo también a Edgar, ¿verdad? Que tengamos otra oportunidad. Esperemos, ¿verdad? El tema de las expulsiones, las deportaciones la industria del control migratorio nos da para todo un otro programa, y es muy importante visibilizarlo, porque si no se queda ¿verdad? En el meme, y se queda en la propaganda. Así es, Gonzalo. Próximamente esperemos tener un conversatorio sobre el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Edgar, en un minuto, tu mensaje final. Estoy de acuerdo en el primer punto, que es necesaria la unidad de los trabajadores migrantes a nivel internacional. Al menos aquí en Europa deberíamos hacer algunos esfuerzos para poder hacer. En el segundo punto, yo diría, hay otra cosa más importante, y lanzo el balde de agua fría. Estamos a punto de poder desatar una escalation de la guerra. Yo estoy muy preocupado, y dejo también como un punto de que aquí los gobiernos, la Unión Europea, nos están ocultando de lo que podría pasar eventualmente si es que Biden, antes de irse, generan este proceso de guerra aquí en Ucrania con Rusia. Es decir, yo creo que la unidad de los migrantes va a ser muy necesaria, inclusive si es que por si acaso sucediera eso. Yo creo que es un punto que hay que dejarlo ahí, que la gente discuta. Yo estoy discutiendo con mis hijos la cuestión de los pasaportes y todo lo que significa eso. Es decir, la preocupación, que es una preocupación general, yo le pondría como la cuestión de la guerra. Muy bien. Muchas gracias, estimado Gonzalo de Endirón de los Estados Unidos, Edgar de IMA en Italia, y desde Vladimir Pascual, pues que es presidente de la Asociación Rumiñahui en España, con más de 27 años también trabajando por los derechos de los migrantes. Les agradecemos enormemente, amigos y amigos que nos han seguido a través de las redes sociales, y también un abrazo fraterno a todo el equipo de Crea tu Espacio, que en el marco del 18 de diciembre, Día Internacional de los Migrantes, a crear estos webinars de reflexión. Un abrazo y nos vemos en el próximo webinar. Hasta pronto.